¿Y qué tal con todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más acá en este espacio Indimedia de comunicación alternativa, comunitaria, independiente. Hoy, este lunes 10 de febrero del año 2025, después de este un poco frenético proceso electoral de la primera vuelta, nos encontramos junto a Alberto Acosta para conversar sobre los escenarios, sobre sus perspectivas y visiones respecto a tanto este proceso electoral como otros puntos interesantes como el extractivismo y la crisis de institucionalidad que le vamos a estar preguntando a Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te sientes esta tarde, esta mañana? Bueno, sin lugar a dudas, creo que la mayoría de la población ecuatoriana estará expectante porque vamos a tener segunda vuelta. Se nos vendió de parte de las dos candidaturas que fueron presentadas tiempo atrás, casi desde el principio de la campaña como finalistas, la posibilidad de que podían triunfar en una sola vuelta. Y soy absolutamente franco, ese escenario no me atraía para nada, menos cuando se presentaba como casi evidente que el candidato presidente iba a ganar en una sola vuelta. Yo creo que es importante ahora hacer un análisis de lo sucedido, por qué estamos en estas circunstancias, para comenzar a plantearnos algunas opciones de futuro inmediato, teniendo en cuenta, y insisto esto, que el proceso electoral es solo una parte de un ejercicio democrático. Como bien decía el candidato Leonidas Issa, que obtuvo una importante votación, importantísima votación en medio de la polarización de los dos que configuraron el resultado final de los dos finalistas, tenemos que continuar luchando y tenemos que seguir construyendo las bases de resistencia y de reexistencia que son indispensables para tener una patria mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más soberana. Chévere, muchas gracias por tu comentario y sí, creo que eso es algo bastante acertado que lo hemos visto de una manera similar. Sin embargo, bueno, para iniciar la conversación frente a este escenario de dos candidaturas y como ya lo has mencionado, esta segunda vuelta que se viene, ¿cómo lees tú este enfrentamiento en el que, claro, tienes una candidatura que es más cercana a la derecha, a la extrema derecha, pero que incluso en papeles tal vez pone que es hasta centro izquierda y tienes otra candidatura en teoría socialdemócrata, pero que también tiene estos tintes medio autoritarios? ¿Cómo lees tú la situación actual? Yo empezaría por tratar de entender por qué estamos en esta disyuntiva, con dos candidaturas en un abierto empate. Podríamos decirlo en términos futbolísticos, esto se va a definir por penales. Pero antes de entrar a esa fase emocionante de los penales, donde muchas veces son factores no fácilmente controlables los que definen, quisiera yo tratar de entender por qué estamos en esta circunstancia, ¿ya? Son dos candidaturas finalistas que ya se presentaron en la segunda vuelta en el año 2023. Y entonces, ahí podría ser que en la retina, que en el imaginario popular, ya estas dos personas estaban conocidas en el electorado. Esto es un hecho real. Estuvieron ahí y participaron en una campaña electoral. Pero hay algo más. Desde el principio de la campaña electoral, reconociendo que las dos tenían una presencia y un conocimiento amplio en la ciudadanía, desde el principio de la campaña electoral, como que los grupos de poder fueron configurando una tendencia hacia ese resultado. Para el candidato presidente Daniel Noboa, que ha demostrado que respeta sistemática y abiertamente la Constitución, el Código de la Democracia, la ley de los servidores públicos, era el mejor escenario posible llegar él a la segunda vuelta con los candidatos del correísmo, con la candidata del correísmo, porque él apuesta a esta dicotomía correísmo-anticorreísmo, que sigue presente. Yo no creo que desapareció esa dicotomía correísmo-anticorreísmo y podría sostener entonces que Daniel Noboa consiguió una importante votación del anticorreísmo y que tiene tal vez quizás una votación que no debe ser irrelevante, pero no tampoco mayor, de novoístas. Mientras que Luisa González
por su parte, consiguió el respaldo sólido del correísmo, que tiene una base significativa del 30 y más por ciento, pero supo canalizar hacia su votación, hacia su candidatura, el apoyo de los antinovoístas. Entonces, aquí tenemos dos dicotomías que no aclaran la realidad del país, pero que están presentes y que se han exacerbado. Los novoístas, los antinovoístas, los correístas, los anticorreístas. Esta es una primera aproximación. Además, insisto, los grupos de poder, de una u otra manera, vieron con buenos ojos esta doble opción, Correa o Noboa, correístas o novoístas, ¿ya? Y eso se reflejó, si hacemos un poquito de memoria y recordamos lo que han sido, por ejemplo, los noticieros de los grandes medios de comunicación mercantiles, como es el caso de Teleamazonas o Ecuavisa, en un escenario en el que sistemáticamente posicionaban estas dos candidaturas en los noticieros. No era una casualidad. Siempre aparecía el candidato presidente, al ser presidente, tenía presencia en todos los medios de comunicación, y siempre también la candidata Luisa González, mientras que los otros candidatos aparecían como comparsas en el escenario electoral. Sobre todo el candidato Leonidas Issa tenía una presencia en esos grandes medios de comunicación mercantiles muy marginal. Y otra cuestión, las encuestas también prefiguraron este resultado, unas con un poco más de favoritismo hacia Luisa González, otras con un poco más de favoritismo a Daniel Noboa, pero el hecho real y cierto es que, y esta es mi tesis para discutir, para los grupos de poder lo interesante era posicionar estas dos candidaturas. Alguien dirá, pero lo normal, lo obvio sería que los grupos de poder, los grandes grupos económicos, se jueguen abiertamente por Daniel Noboa. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es una pregunta que había que aclarar. Seguramente porque tienen mucho recelo de que el señor Noboa, que proviene de una de las familias más adineradas del país, que representa en realidad a la oligarquía agroexportadora, concentre cada vez más poder y les afecte sus negocios. Algunos grupos económicos vieron que la gestión que impulsaba Daniel Noboa en la política económica mismo no les eran favorables. Y entonces seguramente algunos incluso dijeron, no nos fue tan mal con Correa, no estaría mal que se repite el correísmo, o le forzamos a Noboa para que en la segunda vuelta llegue a acuerdos más sólidos, para que respete las reglas del juego dentro del mundo de los grupos de poder, donde nosotros no tenemos mucha capacidad de informarnos. Eso hay que reconocer. Hay algo que se disputa en un escenario más oscuro para la sociedad. Y de todas maneras, lo que queda ahora es este enfrentamiento que se ha desdibujado. Ya no es solo correístas y anticorreístas, sino novoístas y antinovoístas. Este es un escenario que tiene que quedar claro y tenemos que asumir entonces esa realidad como punto de partida, teniendo en cuenta que las elecciones, la primera vuelta fue una suerte de segunda vuelta anticipada. ¿Por qué? No nos olvidemos, casi el 90% de los votos se dividen entre los dos candidatos finalistas, 44% con diferencias mínimas de acuerdo a las informaciones que disponemos en el momento actual provenientes del Consejo Nacional Electoral. Súper interesante lo que nos comentas, Alberto. O sea, está como surgiendo otros tipos de dicotomías dentro de esta misma dinámica de polarización, ¿no? Creo que es algo que debemos de estar alertas. ¿Y cómo ves tú este tema, ya hablando claro de la segunda vuelta? ¿Cómo ves las alianzas que podrían generarse o cómo crees que se reorganizarían esos votos que quedaron tanto para esos candidatos más cercanos a las derechas como los de las izquierdas? ¿Cómo ves que se va a desarrollar esta dinámica? Yo partiría de una apreciación que es el resultado de la acumulación de experiencias, ¿ya? El diablo sabe más por viejo que por diablo, dicen muchas veces. En el Ecuador hemos visto, y eso creo que es una constante, que no se pueden endosar los votos fácilmente. No es que un candidato, por más exitoso que sea, diga, mis votantes van a ir por tal o cual definición en la segunda vuelta electoral. Entonces, aquí se abre un escenario bastante amplio. Sin embargo, uno podría anticipar ciertos resultados. Yo creería que la candidata que se fue perfilando como de ultraderecha, la candidata esta, Andrea González, impulsaría
y lo haría también el Partido Sociedad Patriótica, hacia el candidato Daniel Noboa. Eso me parecería que es casi evidente. Algunas candidaturas muy pobres, como Construye, también creo que ya optó públicamente por Daniel Noboa. El Partido Social Cristiano, que está ya en sus últimos trances de vida, que ha tenido una votación bajísima, me imagino que terminaría apoyando a Daniel Noboa, ¿ya? Lo que habría que ver es cómo se posiciona el voto del movimiento indígena. Ese voto tampoco es endosable de la noche a la mañana. No es que Leonidas Issa puede salir y decir voy a apoyar a la candidatura de Luisa González, que sería aparentemente lo correcto, lo normal. ¿Ya? Recordemos que algún presidente de la CONAIE, cuando estaba en la segunda vuelta, el candidato Andrés Arauz salió a darle públicamente el respaldo, pero eso no arrastró el voto del movimiento indígena, que en esa ocasión se inclinó más por el voto nulo ideológico. El hecho real y cierto es que habrá que estar atentos a cuál es el proceso de discusión dentro del movimiento indígena. Ese no es una agrupación política tradicional. El Pachacutic no es un partido político tradicional, que además en el Ecuador ese es uno de los problemas. No tenemos partidos políticos sólidos, consolidados ideológicamente, porque aquí incluso hay algunas personas que en una expresión de ignorancia mayúscula dicen que no hay ideologías, cuando en realidad las ideologías están más presentes que nunca, por más que tengamos estas dicotomías que son incompletas, que son obtusas, correísmos, anticorreísmos, novoísmos, antinovoísmos. Detrás de esto hay visiones también ideológicas. El resultado acá es que habrá que esperar cuál es el posicionamiento del movimiento indígena. El movimiento indígena no sería blanco a la candidatura del correísmo, ni las izquierdas, por más que hayan tenido, pueden darle un cheque en blanco a la candidatura del correísmo. Habrá que esperar cuáles son esos planteamientos que se van configurando, que tendrán que ver con cosas fundamentales e indispensables. ¿Cuál va a ser el reclamo o la exigencia más muy contestado en las urnas para frenar la destrucción en el Yasuní? ¿Sí o no? ¿Va a respetar el mandato popular expresado en la minería en la provincia de La Suay, y para frenar la expansión de la minería en territorios indígenas, respetando las fuentes de agua? ¿Sí o no? ¿Va a liberar a través de las figuras de los organismos multilaterales de como el Fondo Monetario Internacional? ¿Va a frenar la suscripción de tratados de libre comercio que van a seguir la economía agrario-exportadora? ¿Cuál es el papel que va a tener el candidato, la candidata Luisa González? Porque creo que con que no hay nada de esto, no se puede negociar estas cosas en relación a una política exterior sana. No entregue las islas, ¿cuál es tu posición frente a los derechos de las mujeres y las minorías sexuales en relación al respeto y a la de las conquistas laborales y sindicales, en relación a los derechos constitucionales, a la salud, a vivienda? En suma, hay una cantidad de temas que también la construcción plurinacional, que son temas que fueron levantados por la candidatura de Leonidas, que yo creo que hizo una espectacular en medio de condiciones adversas, cuando se generó todo un ambiente que haría que la ciudadanía vote entre las dos opciones que ahora son finalistas, minimizando a todos. Él obtuvo una votación de cerca del 6%. Eso es un logro espectacular, no solo de él, sino de indígena. Esa, o se podría decir de esta situación particular que es claro el alto Leonidas Issa. ¿Cómo lees tú también eso a futuro? ¿Crees que van a tomar ya opciones más cercanas a lo electoral, a la democracia burguesa? ¿O cómo lees también este suceso, no? Bueno, en primer término, me parece que nosotros tenemos que entender lo que significa un proceso electoral. Un proceso electoral no sintetiza todo un ejercicio democrático. Yo no minimizo lo que significan las elecciones. Son importantes, pero no suficientes para construir democráticamente una sociedad democrática. El proceso electoral
es parte de una lucha política mucho más amplia que debe tener un horizonte de mucho más largo plazo. Habrá que valorar adecuadamente el resultado obtenido por la candidatura indígena presidida por Leonidas Issa. Eso, bien manejado, bien procesado, puede fortalecer no solo a Leonidas Issa, sino al movimiento indígena, a la CONAIE y al Pachacuti, en tantos referentes de las luchas populares. Habrá que hacer también un análisis un poco más pormenorizado, y eso no es una cuestión menor, de cuál es ese posicionamiento en la geografía de nuestro país. Porque una primera lectura nos dice que el correísmo se impone en la costa, y en la costa prácticamente no aparece el candidato del movimiento indígena. Yo de las cifras que he revisado está bajo el 1%. En la sierra se impone el candidato Daniel Noboa, el candidato de las derechas. Y ahí tiene una presencia mucho más importante, con algunas variaciones, el candidato Leonidas Issa. Habrá que ver cuál es ese resultado ya en cada una de las provincias con mayoría de población indígena, donde el primer puesto es de Daniel Noboa. Y esto hay que analizarlo con detenimiento, porque eso quiere decir que Daniel Noboa volvió a captar un importante número de votos provenientes de los pobladores de la población indígena en el Ecuador. Luego tenemos también una dicotomía en la Amazonía, las dos provincias del norte con mayor presencia del correísmo y en el centro-sur una mayor presencia de Daniel Noboa. En la Amazonía, también en algunas provincias, está presente el candidato indígena. Entonces hay que hacer estas lecturas un poco más diferenciadas, pero de todas maneras, yo sí considero que si tenemos en cuenta una campaña electoral en la cual desde los grupos de poder se forzó este resultado, el movimiento indígena tuvo una buena votación. Recuerda, son 44%, ¿ya? Estamos hablando de casi que 88% de la votación tuvo preferencia por los dos finalistas. En ese contexto, obtener cerca del 6%, más del 5%, es un buen resultado para un candidato que no contaba con los recursos económicos adecuados, porque hay y existe un enorme desbalance, ¿no? Se puede decir que las dos candidaturas tenían chequeras interminables, sobre todo la del candidato presidente, que además de contar con recursos, hace gala del irrespeto a la Constitución y a la ley, mientras que el candidato indígena hizo una campaña creativa, una campaña imaginativa, una campaña con alegría y cargada de propuestas. Eso es lo que más me gustó de esa candidatura. No hubo mensajes de odio, no hubo mensajes de venganza, no hubo mensajes que caracterizaban las amenazas y el miedo, sino por el contrario, respuestas claras y concretas y posicionamientos específicos, como el detener el avance de la megaminería. Un posicionamiento muy claro que parte por el respeto a las consultas populares contra la minería en el Azuay y en el distrito metropolitano, como ya lo dije, o a la consulta popular por el Yasuní. Yo creo que esos mensajes deben ser asumidos y entendidos de una manera adecuada, y hay que valorar ese resultado del candidato indígena en ese contexto de una dicotomía prefabricada para tener estas dos candidaturas alrededor de las cuales se definirá la segunda vuelta electoral. Justo del tema que acabas de abordar, Alberto, nos parece importante, claro, conversar un poquito sobre eso porque, como lo has dicho, Leonidas Issa es una de las pocas, o si no la única, que habló sobre este tema ambiental, sobre la minería, sobre el extractivismo. ¿Cómo lees en adelante para la segunda vuelta y por cualquiera de los casos que fuese el ganador? ¿Cómo lees el tema? ¿Cómo queda el tema del extractivismo? Porque sabemos que al menos ambas candidaturas coinciden en seguir utilizando la dinámica del extractivismo como una forma de financiamiento estatal, ¿no? Entonces, ¿cómo lees eso? Efectivamente, nosotros tenemos entre manos dos candidaturas que de hecho en la práctica vienen de experiencias extractivistas. Daniel Noboa y respeta abiertamente los resultados de las consultas populares para frenar la minería en la provincia del Azuay y respeta abiertamente la consulta popular para detener la extracción de crudo en el Yasuní. Y no solo eso, ha dado paso a la ampliación de un mecanismo de militarización de amplios territorios, no solo para enfrentar al crimen organizado, sino para reprimir
a las personas que están defendiendo sus territorios. Veamos el caso de la provincia del Cotopaxi con Palo Quemado, ¿ya? Veamos el caso de la militarización de otras regiones en la provincia de La Suay y respetando las consultas populares. O sea que Daniel Noboa se juega por los extractivismos, por la ampliación de la frontera petrolera y por todo este tipo de cuestiones. El caso de la candidata Luisa González tiene también un pasado donde se impuso la megaminería literalmente a sangre y fuego en el gobierno de Rafael Correa. Se atropelló a las comunidades indígenas, sobre todo en la provincia de Zamora Chinchipe, también en Morona, Santiago, para imponer la minería. Se rompió la resistencia de las comunidades campesinas en la provincia de Imbabura, en Intag, ¿ya?, donde se introdujo la minería de la mano de una empresa estatal chilena, que es una de las más grandes empresas mineras del mundo, y una empresa de papel ecuatoriana, con apoyo de cientos de policías. Entonces, aquí es que hay una experiencia real en ambas candidaturas. Daniel Noboa está en funciones y va a seguir profundizando eso. Inclusive, el Tratado de Libre Comercio con Canadá podría abrir más la puerta a las empresas mineras canadienses. Luisa González arrastra ese pasado y veamos cuál es su posicionamiento concreto y efectivo en relación a estos temas. Algún rato le oí en la campaña decir que ella sí respetaría las consultas populares mineras, pero va a ser lo mismo con el Yasuní. Yo quiero oírle al respecto cosas claras. Y aquí no es que si voy a ver o no voy a ver, dependerá, no. Sí o no, hay una voluntad popular del pueblo ecuatoriano que tiene que respetarse. Y ese contexto podría abrir la puerta a una enorme incertidumbre. Puede que haya mucha gente que definitivamente no quiera a Noboa por todos los riesgos, pero ve con suspicacia, con recelo, un posible apoyo a la candidata Luisa González, que viene de un pasado efectivo de extractivismo. Rafael Correa es el que abre la puerta a la mega minería en el Ecuador y es el que intenta ampliar también la extracción de petróleo. Estas son realidades concretas, no es cuestión de interpretaciones o de posiciones antojadizas. Los hechos están ahí. Totalmente de acuerdo contigo en eso, Alberto. Y bueno, pues otra pregunta respecto a cualquiera de los escenarios que surgiera. ¿Cómo evaluarías también tú la próxima estructura o las formas legislativas con las que se desarrollarían estos gobiernos? Bueno, ya tenemos experiencias dentro de eso, pero ¿cómo lo verías a partir? En esta ocasión tenemos un escenario de alguna manera diferente a los anteriores. El correísmo ya no es la primera gran minoría. Ahora hay dos grandes minorías y podría ser que el novoísmo tenga la primera gran minoría, ¿ya? Y hay un dato interesante que no hay que descuidar, no es menor. La mamá del presidente de la República habría sido la persona que más votos obtuvo en las listas nacionales y ella estará en la Asamblea Nacional. Entonces tenemos dos grandes bloques, ¿ya? Según escuchaba y leía algunas informaciones, todas son preliminares, los resultados, sobre todo en la Asamblea, son preliminares, ¿ya? El novoísmo podría estar a 8 votos de tener una mayoría en la Asamblea. Eso quiere decir que si ganara Noboa, que además seguiría controlando el poder del Ejecutivo y ha demostrado que no respeta la institucionalidad democrática, fácilmente tendría una mayoría en la Asamblea Nacional, porque además el bloque correísta entraría en una nueva etapa de estar lejos del poder ejecutivo y eso a lo mejor le podría provocar alguna pérdida de algunos de los asambleístas. Y los otros asambleístas, unos creo que son 4 socialcristianos, 2 de Sociedad Patriótica, podrían de una u otra manera ayudar a consolidar esa mayoría a Alianza País, a Daniel Noboa, ¿ya? El caso concreto aquí es qué papel puede jugar en cualquier de esos el bloque del Pachacuti. ¿Cuántos diputados o asambleístas va a tener el Pachacuti? 9, 8, 6. Esperemos que, aunque sean 8, 9 o 6, tenga un bloque de gente coherente. Porque ya vivimos una situación compleja. En el año 2021, cuando se le hizo el fraude a Yacu Pérez, el Pachacuti tenía creo que 27 asambleístas. Y de los 27 creo que quedaron 8 en un bloque más o menos coherente, ¿ya? Ojalá estos pocos asambleístas del Pachacuti jueguen un papel decente, de dignidad, de coherencia.
Ese es el reto que tenemos entre manos. Y no nos olvidemos que la lucha no se ha agotado el rato que se cierran las urnas y tengamos los resultados definitivos. No, la lucha continúa. La organización social tiene que seguirse fortaleciendo, porque como tú anotabas en una de tus intervenciones anteriormente, tenemos dos figuras que se caracterizan por el autoritarismo, o dos tendencias que se caracterizan por el autoritarismo. Y ese es un hecho también que hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Totalmente. Y bueno, antes de ir finalizando ya esta entrevista, agradecerte, Alberto, por todas tus perspectivas, que las consideramos súper valiosas. Bueno, estas dos preguntas van un poco por ahí alineadas. La primera sería, ¿cómo consideras tú que se podría entender o concebir una nueva forma de resolver la crisis de institucionalidad que vive el país? Bueno, independientemente de cualquiera que fuera que sean los gobiernos, ¿no? ¿Qué opciones hay? Y la segunda pregunta es de cómo poder pensar una oposición de izquierda o que tenga una ruta que pueda estructurarse, porque bueno, en definitiva, en cualquiera de los escenarios creo que habría una oposición de izquierda, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental tener confianza en el poder popular, en el movimiento indígena, en el movimiento sindical, en los movimientos feministas, en el ecologismo, ¿ya? Son sectores que sin lugar a dudas están de una u otra manera envueltos en el proceso electoral, pero que más allá de lo que se resuelve en las urnas, tienen que ir construyendo alternativas viables y confiables para dar respuestas, no solo con la expectativa de llegar al gobierno central o a los gobiernos autónomos descentralizados, sino desde abajo, desde lo comunitario. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y esa lucha se está viviendo este rato, no es una cuestión hipotética. La gente que defiende sus territorios, provincia de Cotopaxi, provincia de La Suay, provincia de Zamora Chinchipe, provincia de Morona Santiago, provincia de Imbabura, la gente que está defendiendo los manglares en la costa ecuatoriana, son gente que de una u otra manera, al resistir, están demostrando que hay otras formas de reexistir. Y eso me parece a mí que es clave y fundamental. En relación a la primera pregunta, que también es de interés, ¿cómo fortalecer la institucionalidad democrática? Eso es un poquito más complejo. No es que no haya alternativas, sino que ese cambio para tener partidos políticos sólidos, vigorosos, pasa por las manos de quienes no tienen interés de la existencia de esos partidos políticos sólidos y vigorosos. ¿Qué se podría pensar a modo de ideas para la discusión? ¿Ya? Que nadie puede ser candidato a la presidencia de la República si uno ha militado al menos 3 años en un partido político. Quizás la vicepresidencia de la República puede venir de otras fuentes. Lo mismo podría ser en que, dependiendo del número de asambleístas en una provincia, las primeras dignidades sean solo de personas que están en un partido político militando por lo menos 3 años antes. Eso les obligaría entonces a los partidos políticos a trabajar en el fortalecimiento de sus cuadros, de su capacitación, de su preparación. Igualmente se podría pensar en un hecho que me parece que es obvio. Si alguien llega con un partido político y por cualquier razón se desafilia, está en su libertad de desafiliarse, ¿ya? Pero no le permitiría que eso use como plataforma para ser candidato en las próximas elecciones. Por ejemplo, alguien que ha sido alcalde en una ciudad se desafilia, en la próxima elección no podría ser candidato ni a concejal, porque tendría que llegar en otro escenario, en otras elecciones, para tener de esta manera partidos políticos mucho más sólidos. Igualmente habría que fortalecer todo lo que son las primarias, a que no sean esos sainetes como los que hemos visto, a que se impone desde afuera quién va a ser el candidato y quién lo va a ser. Tiene que haber una democracia interna vigorosa. Igualmente se podría pensar que para llegar a una alcaldía o a una prefectura haya una segunda vuelta para que quienes llegan a esas dignidades en los gobiernos autónomos descentralizados tengan una mayor presencia y legitimidad. Igual habría como pensar en que en la segunda vuelta se elija la mitad de asambleístas. En fin, hay muchas opciones que se puede trabajar. Lo que cuenta aquí es que esas cuestiones en las que hay que discutir pasan por la mano de quienes no quieren cambiar las cosas. Y eso nos obliga entonces a seguir luchando desde abajo, construyendo las bases sólidas y en este caso un contrapoder hegemónico para enfrentar a cualquiera de las dos candidaturas finalistas,
que más allá de los ofrecimientos de Luisa González, me temo que seguirá por la misma senda que ya experimentó el país con el correísmo. Entonces, ahí tenemos que actuar con mucha claridad. Eso sí, estoy yo claro y consciente de que tolerar un gobierno como el de Daniel Noboa 4 años más es muy riesgoso para la democracia en el país. Muchísimas gracias, Alberto, por tus perspectivas. Como ya te habíamos dicho, es súper importante para nosotros como Indymedia, como este medio de comunicación alternativa, poder tener voces como la tuya, que está dando estas perspectivas un poco más desde el realismo y no desde estos clientelismos políticos que a veces suceden, surgen, especialmente en el contexto de estos electorales, ¿no? Entonces, chévere poder escucharte siempre y nada, te dejamos un espacio de últimas palabras para que puedas hablar a la audiencia de Indymedia, quienes nos estén escuchando, y con eso finalizamos la Bueno, entrevista. Gracias nuevamente. les agradezco por la invitación. Para mí es un gusto, una satisfacción poder compartir sobre estos temas, más aún en este momento. No creo que soy la persona que va a decir la última verdad, ni mucho menos. Lo que quiero es aportar aquí con algunas reflexiones, con algunas ideas, para seguir discutiendo, para seguir construyendo. El hecho es que en el Ecuador lo que menos necesitamos son caudillos iluminados. Lo que menos necesitamos son esos espacios de comunicación mercantiles que tratan de imponernos su visión, su verdad. Lo que menos necesitamos es esa ausencia de democracia. Y la democracia no está solo en las urnas. La democracia está en todas las actividades de los seres humanos, empezando por nuestras familias, por nuestros hogares, en las comunidades, en los trabajos y en la forma de organizarnos políticamente. El gran reto que tenemos ahora es recuperar la política en clave de esperanza activa. No podemos tener una esperanza pasiva, esperar a que las cosas cambien, confiar que vengan nuevos gobernantes. Quizás ahora sí nos vaya bien. No, eso no es así. La esperanza tiene que ser un motor de cambio, un motor que nos aliente para seguir construyendo un país diferente, donde la justicia social y la justicia ecológica sean una realidad. Muchísimas gracias nuevamente, Alberto. Entonces, con esto finalizamos esta entrevista y sí, como concordamos, como dijo alguna vez Galeano, en esta sociedad donde cada vez menos nos quitan las palabras, donde nos impiden comunicarnos, pues buscar estos espacios de comunicación y nada, pues gracias a todos y todas quienes nos Gracias a vieron a través ustedes. de Indymedia. Muchas Y con gracias. esto finalizamos. Estaremos ahí pendientes de poder conversar tal vez antes de la segunda vuelta o después, agradeciéndote siempre por querer participar con nosotros. Muchas No gracias, les Alberto. agradezco a ustedes. Para mí es un gusto y un honor. Gracias, gracias. Y gracias a todos y todas quienes vieron esta entrevista. Nos pueden seguir como Indymedia Ecuador en TikTok, nuestra nueva plataforma, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Telegram. Gracias a todos y todas nuevamente y nos veremos en una próxima. Eternamente agradecidos, Alberto. Gracias.